Hola a todos, a todas, ¿cómo va? Bueno, espero que disfruten este video. La idea hoy es poder hablar un poco sobre el teatro de Augusto Boal, más allá del teatro del oprimido, ¿sí? Muchas veces pensamos que lo único que hizo Augusto Boal fue hacer la metodología, la poética teatral que conocemos como teatro del oprimido, que es esta forma de hacer teatro participativa, en donde hay muchas técnicas para que diferentes grupos sociales oprimidos puedan manifestarse y mostrar diferentes formas de luchar contra las injusticias que viven. Es muy conocido el teatro foro y esto es lo que hizo que Boal fuera muy conocido en el mundo. Pero es súper importante entender quién fue Boal para también entender el sentido de estas prácticas y por qué él arma y crea esto que conocemos como teatro del oprimido. En principio, obviamente toda la práctica que realiza Augusto Boal va a tener que ver con su mirada del mundo, que es una mirada del mundo desde una persona militante, de una persona comprometida con los conflictos sociales de la época en la que vivió. Recordemos que Boal nació en el año 1931 y empieza a trabajar a fines ya de los 50, ¿sí? Entonces desarrolla toda su práctica artística entre los años 60 y 70, desde los años 60 y 70 hasta el momento de su muerte en el 2009, él nunca paró de hacer y las últimas décadas de su vida se dedicó casi específicamente o exclusivamente al teatro del oprimido, pero Augusto Boal era un director y un dramaturgo teatral muy interesante, muy bueno, realmente muy bueno, y generó un montón de textos teatrales propios a la vez que realizó un montón de adaptaciones de textos de otros, ¿sí? Yo soy de Argentina, entonces me van a ver siempre con mate y con mi bombilla de campeones del mundo en fútbol. Así que para quienes no sepan más o menos dónde estoy en Argentina, quizás esto lo hace notar. Bien, entonces, súper importante poder rescatar y entender el trabajo de Augusto Boal por dos motivos fundamentales. Por tres, diría. El primero de estos motivos es entender que Augusto Boal es uno de los pocos creadores latinoamericanos que estudiamos, ¿sí? Es uno de los pocos hacedores teatrales latinoamericanos que se ven en las universidades, se estudia en escuelas de teatro. Muchas veces la mirada del teatro es una mirada colonialista, ¿sí? Es una mirada en donde las grandes teorías, los grandes maestros son o de Estados Unidos o de Europa. Acá tenemos una poética teatral que se crea de este lado del mundo y se estudia en otros lugares. Entonces, en ese sentido es súper importante. Segundo, muy importante porque es muy interesante en sí misma la obra de Boal, dramatúrgica y de dirección. Y tercero, porque es fundamental conocerla y entenderla para poder entender por qué él crea el teatro del oprimido. No es que el teatro del oprimido es una cosa y toda su práctica artística por fuera de lo que llamamos teatro del oprimido fue otra. Es algo que obviamente se recontrarrelaciona y que una complementa a la otra. Entonces, si te interesa el teatro del oprimido, fundamental que puedas atender y conocer la obra de Boal más allá del teatro del oprimido, ¿sí? Boal estudió en el Actors Studios de Nueva York. ¿Qué es el Actors Studios de Nueva York? Es la escuela de teatro canónica por excelencia de Occidente, ¿sí? Ahí Boal se forma como actor, aunque él después se dedica a la dirección escénica y a la dramaturgia, no se dedica a la actuación, pero él está formado en una escuela recontra canónica del mundo del teatro. Entonces, en ese sentido, hay que entender esto para saber de dónde parte su labor, de dónde parte su praxis artística, ¿sí? Entonces, contrariamente a lo que a veces se piensa, que el teatro del oprimido nace de prácticas que no vienen particularmente del arte, es exactamente al revés. Y en este sentido, es interesante saber que Boal tuvo un gran periodo de escritura y de trabajo en general previo a su exilio. Recordemos que Boal se exilia de Brasil a finales de los años 60, en el año 70, más o menos por ese año, él se va de Brasil después del golpe de Estado del 1964. Su práctica artística se empieza a complicar bastante por la radicalidad de oposición al régimen militar y él luego se exilia, vive muchos años acá en Buenos Aires y después se va a vivir a Europa para posteriormente regresar a Brasil y trabajar en Río de Janeiro hasta el momento de su muerte. Pero en todo ese primer periodo, Boal ya escribe muchas obras, ¿sí? Básicamente, Boal va a escribir siempre textos que van a tener que ver con sus intereses. Como todas las personas, hacemos cosas que más o menos van dentro de sus intereses, ¿sí? Vamos a tener una gran saga, digamos, de escrituras del libro de Boal, o un gran momento de escrituras del libro de Boal, que va a tener que ver con el momento de lo que fue el Teatro de Arena, ¿sí? Augusto Boal era el director del Teatro Arena de Brasil.
no Teatro de Arena, Teatro Arena de Brasil, y él en ese momento escribió junto con Guarnieri, que era otro creador que trabajaba en el Teatro Arena, otro artista, varias obras de teatro que eran los que ellos llamaban Arena cuenta determinadas cosas, ¿no? Arena conta, sería en portugués, en donde básicamente lo que vamos a encontrar ahí es cómo un grupo de artistas brasileros resemantiza el teatro brasilero para entender un poco algunas cuestiones dentro de lo que ellos llamaban como la brasilerización del teatro, ¿sí? ¿Qué era esto? Era básicamente darle una identidad propia nacional a las diferentes formas o a diferentes acontecimientos del mundo histórico y teatral de Brasil, ¿sí? En ese momento ellos escriben Arena cuenta Zumbi, Arena cuenta Bahía, Arena cuenta Bolívar, ¿sí? Son diferentes textos que trabajan con esta idea. Pero no es lo único que hace Boal. Boal también escribe otro tipo de obras que después son reescritas por él en otros periodos. El caso paradigmático de estos en realidad son dos. Uno es la obra que se llama Torquemada, ¿sí? Este texto, Torquemada, es un texto que Boal empieza a escribir durante su apresamiento en Brasil, ¿sí? Cuando él cae preso por el golpe militar, por el gobierno militar en realidad. En ese momento le empieza a escribir una obra que termina de escribir en su exilio en Buenos Aires. Entonces ahí tenemos un primer caso de una obra que va a contar su vivencia, obviamente ficcionalizada y teatralizada. Él escribe una obra sobre su vivencia en la cárcel, ¿sí? Y el otro gran caso que tenemos, así paradigmático, de reescritura de su propia obra es el Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo, ¿sí? Yo voy a hablar de esta obra en un ratito, así que ahora en unos minutos volvemos ahí, pero me quiero todavía centrar en esto, en un montón de escritura que Boal empezó a realizar o realizó en una etapa de su vida y que después la complementa en algún otro momento, en general en momentos de exilio, ¿sí? Una obra súper interesante en este sentido es un texto que se llama Revolución en América del Sur, que también acá en Argentina en su momento cuando se tradujo con el nombre Ay, 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 no hay Cristo que aguante, no hay, que es una obra que Boal escribe principalmente en el año 1960 y que posteriormente reescribe en su exilio en Argentina. Si yo voy a mostrar, acá yo tengo la copia no, yo tengo el libro, en realidad, que se editó por la editorial Interzona, acá en Argentina. Este libro, que se editó con el nombre Revolución en América del Sur, esta edición es del año 2015, en realidad el texto original es del año 1960. Cuando se monta acá en Buenos Aires, ese texto en los años entre el 71 y el 75, en ese momento el texto acá se llamó Ay, 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 no hay Cristo que aguanta, no hay. ¿Por qué? Porque este fue el nombre que le puso el Boal y el grupo que trabajaba con Boal en la reescritura, ¿sí? En la reescritura para pasarlo al castellano. Hay algo súper interesante que pasa con estos textos que Boal escribe en algún momento de su vida y después reescribe en otro momento de su vida, que es que en general los actualiza y los traduce al idioma del lugar en donde vive. Y esto hace que esa sea una nueva escritura de ese texto, ¿sí? No es solamente una traducción, no es una traducción literal solo de lo que se dice, sino que lo que ocurre es que ese texto se actualiza a la luz del momento en el cual se va a estrenar esa obra, ¿sí? Y esto pasa claramente de una forma muy clarita con el Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo, que es la obra que yo recién les contaba. Antes de meternos con el Patilludo, me gustaría también aclarar que en el momento de exilio de Boal, Boal realiza también versiones de diferentes espectáculos, ¿sí? Una de las versiones que hace es de La Mandrágora, de Maquiavelo. Otra de las versiones que hace es una versión de El mejor alcalde del rey, de Lope de Vega, ¿sí? Boal, con todas estas obras, lo que hacía era hacer montajes, presentaciones, en donde algunos textos eran propios, con reescrituras propias de las traducciones, y otros eran adaptaciones de textos ya conocidos. Entonces, en este sentido, es súper importante tener en cuenta el trabajo de Boal como un trabajo absolutamente dramatúrgico y dirección y de puesta en escena, tanto de dirección de actores y de puesta en escena, absolutamente tradicional, que fallido, no en el mal sentido, sino en el más puro sentido de lo que es el teatro, ¿sí? Partiendo de esto y entendiendo este mini recorrido que hicimos hasta acá, ahora sí nos vamos a detener en esta obra, que para mí es la obra de Augusto Boal, que es el Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo, ¿sí? Este texto, que no sé si la cámara me acompaña, lo voy a mostrar, pero creo que se ve medio raro. Este texto, que también se está editado en Argentina por la editorial Interzona, creo que, no me acuerdo exactamente, pero un poquito antes del 2015, me parece. En este texto hay un proceso que es súper interesante, ¿sí? El texto originalmente se llamaba
Las aventuras del tío Patiñas, en portugués. Cuando Boal se exilia, se viene a vivir a Argentina y básicamente en el momento de ensayo de esta pieza para hacerla en Argentina, la reescritura se va haciendo al calor del momento histórico que se vivía en Argentina en el año 1971. Lo primero que ocurre y que habla de esta traducción contextualizada que se realiza de este texto es que el nombre de la obra, que en portugués era Las aventuras del tío Patiñas, acá en Argentina se va a llamar El Gran Acuerdo Internacional del tío Patilludo. El Gran Acuerdo Internacional refiere a un acontecimiento político de ese momento acá en nuestro país que fue el GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Esto fue un intento del gobierno de Lanusse, que era un gobierno de facto, de salir del poder y tratar de hacer una transición ordenada al llamado a elecciones, ¿sí? Entonces lo que hace Boal es parodiar, caricaturizar este nombre y llamarlo el Gran, o sea, esto se intentó llamar el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, y el texto de Boal se llama El Gran Acuerdo Internacional del tío Patilludo. Eso es lo primero que nos habla de esta traducción, que no es una traducción literal, sino que es una traducción histórica, es una traducción en donde pone a jugar a su material, a su texto, con las condiciones de producción de ese momento. Por otro lado, el texto va a tener un montón de giros y de modismos propios de la época, palabras muy argentinas de ese momento, referencias a canciones y a obras a programas de televisión característicos de ese momento. Entonces, en ese sentido, es súper interesante pensar esta reescritura porque justamente no es una traducción congelada, sino que es una traducción recontra dinámica y muy en consonancia con la historia del momento en el que Boal monta esta obra, ¿sí? Yo me voy a detener en este texto básicamente porque lo amo y porque es un texto que trabajo hace un montón de años y además porque es una obra de teatro que yo vengo haciendo hace muchos años con un grupo de artistas en un elenco que se llama Libre de Prepo y que estamos por reestrenar esta obra. Así que si estás viendo este video, vivís en Capital Federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y estás más o menos ubicado en fines del mes de mayo del 2024, sabe que en pocos días, en pocas semanas vamos a reestrenar esta obra, la estamos haciendo, la estamos montando, así que si te interesa este teatro de Boal y si te interesa algo de lo que te voy a contar ahora, prepárate porque podés ver la obra. Bien, ¿de qué se trata el Gran Acuerdo Internacional del tío Patilludo? Básicamente el argumento de la obra es que hay un tío rico que tiene muchos millones y que es dueño de ya todo lo que puede en su país y básicamente decide irse a tierras lejanas para poder conquistar nuevas riquezas, ¿sí? ¿Qué hace en este recorrido? Se va a un país que nunca se explicita qué país es, pero es un país miserable y tercermundista, como mismo lo llama el tío Patilludo, y lo que va a intentar es comprar todo en ese país. ¿Pero qué va a pasar? Se va a encontrar con que hay resistencia, que él compre todo, a partir de que hay extrañas criaturas que no se sabe de dónde salieron, que parece que son extraterrestres o personajes un poco extraños, pero que encarnan en el cuerpo de estudiantes y de obreros. Entonces, lo que va a mostrar esta obra es cómo este tío Patilludo intenta comprarse un país entero y va a tener aliados para hacer eso. ¿Quiénes son sus aliados? Por un lado, todos los componentes del gobierno nacional, ¿sí? Un presidente, un ministro, un embajador, ¿sí? Todo lo que compone diferentes actores del universo democrático de este país, que nunca explicitamos cuál va a ser. Y por otro lado, como no alcanza con esto, porque estos obreros y estudiantes que tomaron los cuerpos en estas extrañas criaturas, están peleando y están ganando esta ofensiva, entonces va a llamar a superhéroes. Entonces van a aparecer la Liga de la Justicia, los superhéroes, Superman, Batman, Robin, a ayudar al tío Patilludo a que gane este cometido de comprarse todo en este país. Este es el argumento de la obra. La obra es recontra interesante porque por un lado es muy graciosa y por otro lado es muy trágica porque muestra de formas muy crudas un montón de acontecimientos que siguen ocurriendo y es por eso que esta obra la seguimos haciendo y la seguimos montando, ¿sí? Nosotras con esta obra arrancamos en el año 2013, fue la primera vez que hicimos una apuesta de este texto y desde ese momento lo fuimos haciendo durante todos estos años con algunas interrupciones como por ejemplo la pandemia, pero ahora retornamos después de varios años para
volver a montar y volver a hacernos algunas preguntas sobre el tío Patilludo. Yo les recomiendo que todo lo que es el teatro de Boal, todo lo que es la dramaturgia de Boal, la investiguen, la conozcan, la lean, porque realmente hay muchos materiales que son una joya, hay muchos materiales que ni siquiera se hicieron mucho, con lo cual es una gran oportunidad para hacer montajes muy originales, y además, por lo menos en Argentina, se están consiguiendo, ¿sí?, sus obras. Se consigue el Patilludo, se consigue también Revolución en América del Sur, y se consigue también otra que en portugués se llamaba Mojo en punta de faca, y que en castellano no me acuerdo de la traducción, pero que también la editó Interzona, ¿sí? Súper interesante y súper importante si te interesa el teatro, si sos actor, si sos actriz, o si te interesa empezar a indagar en el trabajo de Boal más allá del teatro del oprimido. Bien, voy a contar entonces cuándo vamos a estar haciendo esta obra. Vamos a estar en Capital Federal, en la República Argentina. Estrenamos el 15 de junio, falta muy poquito. Hacemos una función el 15 de junio, una función el 30 de junio en la Mutual Homero Mansi, que queda en la avenida Belgrano 3540, ¿sí? Belgrano entre Massa y Boedo. Esto es acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer 2 funciones, posiblemente hagamos otras más, pero estas son las 2 que tenemos programadas. Y si querés saber algo más de lo que hacemos con el Patilludo, o si te interesa saber algunas otras cosas sobre el mundo de Augusto Boal y teatro del oprimido, te recuerdo que me podés seguir en mis redes sociales. Yo soy Cora Firestein, mi Instagram es teatrodeloprimido.cora, y si te gustó este video y lo querés compartir, me haces un recontra favor, le podés poner me gusta y podés también suscribirte, y cada vez que yo suba un video a vos te va a llegar algún anuncio para que sigas formándote e investigando un poco de este mundo. Así que te agradezco un montón, ojalá te vea en el Patilludo, y si tenés ganas o necesitas saber cómo reservar una entrada, me podés escribir por ahí. Si viste este video y ya pasó esa época, seguramente vamos a hacer la función en otro momento, y también te animo y te incentivo a que te pongas vos también a hacer obras de teatro de Augusto Boal, porque están buenísimas y se ven muy poco. Así que si en algún momento montás alguna obra de teatro de Boal, también avísame, que me encantaría verla. Obviamente, si nos querés invitar a alguna ciudad, provincia, país que no sea la ciudad autónoma de Buenos Aires, recibimos invitaciones también para ir a hacer la obra, y ojalá esto te incentive para ponerte también a montar otros espectáculos. Te mando un beso enorme y gracias por mirar este video.